Últimas noticias. De Radio Espiritual Mundial en vivo desde New York. Reprobación en el Senado de Estados Unidos sobre aranceles globales. El Donald Trump consiguió inicialmente imponer aranceles muy amplios a más de 100 países. Sin embargo, el Senado estadounidense votó 51 a 47 para anular esos aranceles. ¿Por qué importa? Ese tipo de aranceles tenían efectos globales en comercio, cadenas de suministro y relaciones internacionales. ¿Qué significa? Aunque el Senado lo aprobó, la Cámara de Representantes, controlada por el mismo partido del presidente, podría no actuar, lo que genera incertidumbre sobre él. Posible impacto: mejora de expectativas para comercio internacional, alivio para países con altos aranceles. Pero también muestra división política interna en Estados Unidos. Cumbre EU, China y tregua comercial táctica. Durante la reunión entre Trump y Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, se alcanzaron acuerdos para reducir algunos aranceles y reanudar ciertas compras chinas de productos estadounidenses. Detalles: China aceptó reiniciar importaciones de energía estadounidense, y Estados Unidos acordó ciertas concesiones. Business-standard.com. Importancia: si bien no es un gran acuerdo de largo plazo, marca un alivio en la tensión comercial entre las dos mayores economías. The Economic Times. Riesgo: las raíces del conflicto, tecnología, seguridad nacional, dependencia de tierras raras, siguen presentes. Mercados globales: cierre de octubre con fuerte subida en Asia. Los mercados asiáticos se comportaron de forma destacada. Por ejemplo, Japón vivió su mejor mes desde enero de 1994, y Corea del Sur también marcó cifras récord. Reuters. ¿Qué lo impulsó? Factores como un dólar más fuerte, expectativas de recortes de tipos por la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, y optimismo en tecnología. Consideraciones: a pesar del buen rendimiento, persisten riesgos como inflación, tensiones geopolíticas y tipos de interés altos. Organización Mundial de la Salud, OMS, lanza guía para salud urbana. En el marco del Día Mundial de las Ciudades, la OMS presentó una guía estratégica para que más de 4.400 millones de personas viven en zonas urbanas, muchos se enfrentan. ¿Qué propone? Integrar políticas de vivienda, saneamiento, transporte, medio ambiente y salud para mejorar resultados. Relevancia: con el crecimiento urbano acelerado, este tipo de iniciativas pueden tener impacto global a mediano plazo. Industria manufacturera china se contrae por séptimo mes. Según diversos análisis, la actividad fabril en China registró una séptima caída mensual consecutiva, mientras el país diversifica sus exportaciones hacia Asia-Pacífico y África. Implicaciones: indican una desaceleración en la fábrica del mundo, lo que puede afectar cadenas globales y crecimiento mundial. Factores: menor demanda internacional, retos internos en la economía china, competencia creciente de otros países. Cese del fuego entre Pakistán y Afganistán tras conversaciones en Estambul. Tras tensiones recientes, ambos países acordaron mantener un alto al fuego luego de negociaciones de paz en Estambul. Importancia regional: mejora la estabilidad en una zona de alto riesgo geopolítico. Riesgos: estos acuerdos suelen ser frágiles y necesitan seguimiento para consolidarse. Justicia británica revoca título de príncipe a príncipe Andrew. El Palacio de Buckingham anunció que el hermano del rey Carlos III dejará de usar el título de príncipe, tras escándalos vinculados al caso Jeffrey Epstein. Business-standard.com. Repercusiones: más allá del ámbito real, refleja presión pública y mediática sobre la monarquía británica. ¿Por qué importa internacionalmente? Por el rol simbólico que aún juega la monarquía británica a nivel global. Crisis humanitaria en Darfur, Sudán. Imágenes desde el espacio muestran posibles matanzas masivas. Analistas han identificado clústeres de cuerpos visibles vía satélite en Darfur, lo que pone foco en un potencial genocidio en desarrollo. Motivo de preocupación: violaciones de derechos humanos graves, impacto humanitario masivo. ¿Qué sigue? La comunidad internacional podría verse obligada a intervenir o sancionar, aunque los recursos para ello siempre son complicados. Desarrollo en la economía digital, control, IA y tecnología en debate. Informes indican que grandes compañías, como Meta, y gobiernos están invirtiendo fuertemente en IA,
emitiendo bonos o firmando acuerdos para mantener competitividad, lo que plantea nuevos retos regulatorios. Consideraciones: la batalla tecnológica entre Estados Unidos y China, la regulación de datos, el impacto en empleo. No hay nada más perfecto que una emisora de esta categoría para relajarte y descansar. Muchas personas que escuchan esta emisora antes de ir a la cama o después de levantarse manifiestan que han experimentado un cambio energético en sus chakras y en sus puntos vitales, porque REN Radio, Radio Mundial Espiritual, es una emisora de sanidad, de ayuda y sobre todo de limpieza emocional, porque estamos poniendo inteligencia en tu vida. Jamás pensamos en salir caminando o corriendo tras nuestros oyentes, porque sabemos muy bien que cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Millones de personas en el mundo necesitaban este tipo de radio. REN Radio, Radio Espiritual Mundial, una nueva alternativa para la mente, el pensamiento, el alma y el cuerpo, todo combinado en esta galaxia de paz, amor, tranquilidad y sabiduría. Por eso, nuestros oyentes llegan solos. Este es un centro de relajación, donde la música, las voces y los comentarios son diferentes. Bienvenidos. Entraron a la sala de yoga, a la sala de meditación, a la sala de la espiritualidad, a la sala de la oración. Porque no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Negocio con conciencia. ¿Qué significa tener en el espacio donde trabajas, donde tanta gente circula y donde tus días transcurren entre la prosperidad y el sueño americano, que hacerte acompañar de una emisora que te limpie los aires, que te dé satisfacción, que te dé fuerzas, que te ayude en tu estado mental y emocional, que todo sea color jazmín, olor a rosas, y que en tu espacio de trabajo, ya sea una barbería, una bodega, un spa, un restaurante, el ambiente, lo que se escuche, sea agradable, íntimo, altruista y sobre todo que tenga espíritu de vida. Eso somos, REN Radio, la mejor compañía para tu negocio si es que deseas crecer. En tiempos de censura y noticias falsas, la labor periodística libre e independiente se hace cada día más importante. Por ello, Reporteros Sin Fronteras otorgó este jueves sus premios por la libertad de prensa, la china Shan Shan, la palestina Maidolin Hassona y la investigación Pegasus, llevada por un consorcio de medios sobre el espionaje ilegal realizado por diversos países. Los 3 premios que entrega la ONG internacional con sede en París reconocen cada año el valor, la independencia y el impacto de distintos trabajos periodísticos que han contribuido a la defensa o la promoción de la libertad de prensa en el mundo. Entre los candidatos se encontraban también el periódico nicaragüense Confidencial y la plataforma brasileña de Intercept, fundada por Glenn Greenwald, el periodista que publicó en The Guardian las revelaciones de Edward Snowden. Y sobre estos premios de Reporteros Sin Fronteras hablamos ahora con Christian Mir, director de esta ONG aquí en Alemania. Señor Mir, le saludamos desde nuestros estudios. La periodista china Shan Shan fue ganadora del premio La Valentía que otorga Reporteros Sin Fronteras. Está encarcelada por investigar el origen del COVID en Wuhan. ¿Se puede decir que la pandemia ha generado un deterioro de las condiciones para la labor de los periodistas?
Seguramente eso se puede decir. De otro modo también se puede decir que los enemigos conocidos ya usaban la pandemia como otra razón, pero se observa como con el caso de Zhang Zhan, que ella es un ejemplo que ella reveló las fallas del régimen chino y por eso está secuestrado, está encarcelado, y se puede decir que la pandemia es también una pandemia que está afectando también el periodismo. En los últimos días ha habido una gran controversia por la llamada ley de agentes extranjeros en El Salvador, que algunos dicen podría restringir el trabajo de la prensa y sobre todo de los medios internacionales. ¿Ven ustedes una amenaza, sobre todo considerando que otros países también tienen ya leyes similares? Pues sí, eso es una tendencia mundialmente, se puede decir. Sí, mundialmente hay leyes que se usaban contra periodistas, empezando en Rusia, siguiendo a El Salvador, a muchos otros países, donde veamos que leyes autoritarias están usadas contra periodistas, y estamos muy preocupados por esa tendencia mundialmente. Así es, porque no solo la prensa está amenazada, como usted dice, allí en El Salvador, en muchos países de América Latina vemos presión, censura, desinformación como estrategia política. ¿Cuán mermada está la libertad de información en esa región? Pues si hablamos de los ataques, creo que uno de los ataques más peligrosos son seguramente asesinos, y el país más mortífero en el mundo sigue siendo México en la región, y creo que eso es muy grave, y que ya en este año 2021 ya 7 periodistas estaban asesinados en México, y eso nos preocupa mucho, y hay que trabajar a mejorar esa situación para que menos periodistas sean asesinados en México. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Christian Mier, director de Reporteros Sin Fronteras aquí en Alemania. Gracias. La libertad de prensa se ha deteriorado a nivel general en el mundo, según la organización Reporteros Sin Fronteras, la que señala que países dirigidos por dictaduras y democracias asentadas ha empeorado en la lista que ellos confeccionan cada año. El documento identificó a México como el país más mortífero del continente americano para los periodistas. El gran drama de México es obviamente, de hecho, la fuerte presencia del crimen organizado, del narcotraficante, que trabaja muy enseguido en colusión con autoridades corruptas, así que estos crímenes quedan en la impunidad. El informe señala que países como Venezuela y Ecuador retrocedieron entre 13 y 20 lugares a causa de detenciones injustas de periodistas, y en el caso de Ecuador, por la creación de la Ley Orgánica de Comunicación, que según la ONG se ha convertido en un modo de censura institucionalizada. Ahora periodistas están sometidos a una censura, se les pide rectificaciones. El organismo también señaló un leve descenso en Estados Unidos por casos como exceso de presión para que un reportero revelara sus fuentes y la detención arbitraria de 15 periodistas en las manifestaciones tras la muerte del joven Michael Brown. La ONG asevera que las organizaciones al margen de la ley como Boko Haram, el autodenominado Grupo Estado Islámico, los narcotraficantes latinoamericanos o la mafia siciliana comparten el mismo modus operandi: silenciar a los periodistas a través del miedo y las represalias. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América. 19 periodistas muertos por el momento en 2013 y 174 detenidos. En la 20ª jornada del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los números asustan y Reporteros Sin Fronteras sigue denunciando con su llamada lista depredadores de la información, jefes de Estado, políticos, milicias u organizaciones que censuran, encarcelan, secuestran o incluso matan a periodistas e informadores que toman el camino de la información incómoda. Lo que vemos es que incluso en países en los que se promueve la libertad de prensa, cuando se trata de países aliados, no informan ni se denuncia nada. Corea del Norte, Siria, Irán, China o Cuba son algunos de los países en los que más cuesta o más peligrosos hablar libremente, según la clasificación elaborada por esta ONG, que asegura que 90 periodistas y 48 blogueros murieron el año pasado tratando de informar.
Además de los que pagan con la vida, cientos de periodistas han sido detenidos. Muchos durante años en condiciones inhumanas, a consecuencia de juicios simulados y cargos inventados. Denuncio todos estos ataques y esta represión. La cara esperanzadora la ofrece esta vez Myanmar, la antigua Birmania, donde desde abril y tras 50 años, los periódicos no financiados por el Estado vuelven a estar en los kioscos. Un vehículo en llamas junto a un trípode aún en pie. Estas son las imágenes del ataque en el que murió el periodista de Reuters Issam Abdallah, el 13 de octubre en el sur del Líbano. Los disparos procedían del lado israelí y una investigación de Reporteros Sin Fronteras demuestra que no fue un accidente. The location where the journalists were standing in Al-Mashab was explicitly targeted, not by one, but by two strikes, 37 to 38 seconds apart, that come from the east, from the direction of the Israeli border. It was a targeted strike to the location where the journalists were standing. Así lo confirman los testimonios de otros periodistas presentes en la zona S y otros días. We said it clearly that we were attacked by by two Israeli rockets at that day, and this is very clear for us. This wasn't the first time. On October 9th, also, we were attacked by an Israeli rocket. El ejército israelí emitió un comunicado ese mismo día en el que afirmaba haber disparado contra posiciones de Hezbollah. RSF replica que Israel tiene a la prensa en el punto de mira. Targeting journalists is a war crime. There is no justification for targeting journalists who are covering a conflict zone. Según la organización, al menos 12 periodistas han muerto desde el 7 de octubre. El sindicato de prensa palestino contabiliza 33. Reporteros Sin Fronteras denuncia una horrible masacre de periodistas en la franja. El número de periodistas asesinados en el ejercicio de su función cae al nivel más bajo desde 2002, según Reporteros Sin Fronteras. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras cifra en 45 los profesionales de los medios de comunicación que han perdido la vida en 2023 mientras hacían su trabajo. 15 de ellos, un tercio del total de todo el mundo, cubriendo la guerra de Israel en Gaza. La cifra incluye a los atrapados en los disparos de un tanque de Israel a un grupo de periodistas en el sur del Líbano, en el que hubo un muerto. Según Reporteros Sin Fronteras, el número total de periodistas muertos en Gaza por Israel sería de 56. El informe de Reporteros Sin Fronteras muestra que la tasa de víctimas se ha estabilizado en los últimos años. Una disminución que se explica en gran medida por la mayor seguridad de los periodistas que trabajan en Siria e Irak desde 2013. También ha habido una gran caída en las muertes en América Latina, pasando de 26 el año pasado a 6 en 2023. Pero la región sigue siendo peligrosa, particularmente en México. En esta fundación tenemos periodistas de toda América Latina. Si decides unirte a nosotros, eres bienvenido o bienvenida. Te carnetizamos, no importa cuál sea tu situación migratoria. Colega, tienes un lugar con nosotros en la Fundación Periodística UTCLA. Llame al señor César La Antigua al 347-641-5677. Periodistas unidos por la paz del mundo. En esta fundación tenemos periodistas de toda América Latina. Si decides unirte a nosotros, eres bienvenido o bienvenida. Te carnetizamos, no importa cuál sea tu situación migratoria. Colega, tienes un lugar con nosotros en la Fundación Periodística UTCLA. Llame al señor César La Antigua al 347-641-5677. Periodistas unidos por la paz del mundo. Si deseas anunciarte con nosotros, lo puedes hacer ahora. Por un precio muy módico, te preparamos el anuncio y promocionamos tus productos. Oye, los latinos se mueven con información, con cultura, música y canción. Radio espiritual, mundial, que vacilón. Quédate y tú eres nuestra inspiración. Ahí, la mejor radio digital del planeta, te abraza con emoción. La mejor radio digital del planeta, no tiene comparación. Con el doctor César La Antigua, un mago del micrófono.